y dispuestos para recibir, respóndanme con un fuerte amén. Amén. Me contenta en el Señor que yo tenga nuevamente la fortuna de estar en este lugar, porque antes estaba en el mundo, en la calle, y el Señor me llamó y me escogió para servirle. Y hoy estoy aquí cumpliendo con ese llamado para el cual Él me ha escogido. Desde el vientre de mi madre me escogió, pero por mi mala cabeza decidí llegar a los 39. Pero llevé mucho palo. Aquí estoy. Vamos a orar para que el Señor dirija esta palabra que hoy ha venido de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, me presento delante de ti, primeramente pidiéndote perdón por todos mis pecados y por los pecados de esta congregación, Señor, que hoy ha venido a escuchar de ti y de tu palabra. Te doy las gracias por todo, Señor, por tu amor y tu gran misericordia, Padre bueno. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en esta noche. Padre amado, bendito Rey, nada podemos hacer sin ti. Santo Espíritu de Dios, yo te pido que te posesiones de este lugar, que tomes tú, Señor, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Señor, cada palabra que sea direccionada por el Santo Espíritu de Dios, palabra buena que venga a convertir los corazones, que venga a tratar con las mentes, con los corazones de aquellos que hoy han venido, y que esta palabra quede, Señor, sembrada como una semilla que va a dar sus frutos al 100%. Yo así lo decreto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sangre de Cristo está en este lugar limpiando y lavando ahora las mentes de cada uno de ustedes para recibir esta palabra que hoy les traigo. Los invito a buscar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 7. De antemano les adelanto que Romanos es un libro que es escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que detestaba a los cristianos, un hombre que le daba muerte sin razón a los hijos de Dios. Y este hombre, al ser transformado y a través de la revelación del Santo Espíritu de Dios, pudo escribir muchos libros que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Y uno de ellos es el capítulo de Romanos. Y podemos ver que es uno de los libros más interesantes que hay en la palabra. Y dice el título, analogía tomada del matrimonio. Hoy no vengo a hablarles del matrimonio, pero el Señor en este capítulo comparó esta palabra con el matrimonio. Y veamos lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Esto vamos a repetirlo nuevamente. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y dice entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Este primer versículo del capítulo 7 de Romanos, lo que nos quiere decir es que mientras el hombre está vivo, tiene que cumplir la ley. Mientras el hombre está vivo, la ley es autoridad sobre el hombre. Pues el apóstol Pablo en este capítulo, en este libro de Romanos 7, expresa lo que es la contradicción interna que tiene el hombre entre lo que desea hacer y lo que realmente hace. El espíritu del hombre está preparado para no hacer el mal, pero la carne, que es el lugar donde está atrapado el espíritu, desea siempre hacer el mal. El hombre está lleno de maldad a causa de la carne. Si nosotros viviéramos solamente en el espíritu, todos hiciéramos cosas buenas, pero estamos atrapados en una carne que siempre desea el placer. La carne desea alimentarse. ¿Y cómo es alimentada? A causa del placer, a causa de la maldad, a causa del alcohol, a causa de las adicciones, a causa de la fornicación, a causa del adulterio, de la mentira, del chisme, del engaño, del robo, del hurto, del sicariato, del homicidio, del abuso sexual, de aberraciones. Eso lleva por dentro la carne, que nada tiene que ver con el espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía que él no entendía, porque él dice que era una contradicción, porque el hombre desea una cosa, pero hace otra. Y yo les digo
que yo viví eso y yo sé que ustedes también los han vivido. Cuando no era cristiana hacía cosas que no quería hacer. Después que me iba de parranda y llegaba a mi casa a las 5 de la mañana, me sentía más vacía que como me había ido. Me sentía peor. Tenía muchas fotos con amistades. Tenía fotos de la vida de placer, de los viajes, de los hoteles, de las piscinas, de las playas. Pero estaba más vacía que como había salido de mi casa. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer allá si yo sé que voy a venir peor que como me fui? Porque estaba viviendo lo que el apóstol Pablo dice en la palabra, que él deseaba una cosa pero hacía otra, porque la carne es contradicción al espíritu. Es increíble, contradictorio, pero es así. Lo dice la palabra y lo explica. Lamentablemente la naturaleza humana, la naturaleza del hombre es pecaminosa y por eso yo esta noche he titulado esta palabra la carne pecadora. Carne pecadora. Entonces, estamos imposibilitados en lo natural para cumplir la ley o los mandatos de Dios. Por lo tanto, necesitamos a Cristo obligatoriamente en nuestras vidas para no pecar. Todo aquel que está en el mundo, que no conoce al Señor, que está allá afuera, que me diga a mí, yo no peco, yo no hago nada malo, yo me porto bien, yo pongo de mi parte, yo hago lo bueno, yo soy bueno, pero yo no soy cristiano, yo no quiero andar con Cristo. Me está mintiendo, porque la palabra me dice que es imposible que yo pueda hacer lo bueno sin tener a Cristo. Porque me va a pasar como el apóstol Pablo, voy a desear hacer lo bueno, pero voy a terminar haciendo lo malo a causa de que no conozco al Señor, a causa de que no conozco esa ley que siempre estoy violando y puede ser que la conozca, pero voy a violarla, voy a abusar de ella, la voy a pisotear, porque no me interesa, porque el corazón del hombre es engañoso y está lleno de maldad. ¿Cómo el hombre puede llegar a hacer lo que desea, pero que esté en conformidad con lo que el Señor quiere? Tiene que trabajar el espíritu sobre la carne, mas no la carne sobre el espíritu. Porque si te manda la carne, vas a terminar en un lugar inhóspito haciendo cosas que no debes. Si nosotros le ponemos atención a lo que la carne quiere. Entonces es necesario que el espíritu induzca a la carne a hacer lo que el espíritu dice, porque el espíritu es el que está conectado con el Santo Espíritu de Dios, que es el que nos envía a hacer cosas buenas, a andar por el buen camino. Entonces, a su nombre, no se duerma, porque esta noche usted ha venido a recibir una palabra que viene direccionada del Espíritu Santo. Y decía la alabanza que cantaba la hermana que no sabemos cuánto costó. Y realmente ninguno de nosotros sabemos cuánto costó ese pago que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque nosotros no estuvimos allí, no supimos cómo lo sufrió, cómo lo lloró, el dolor que él sintió, cada latigazo que él sufrió, cuando le clavaron los clavos en las manos y en las piernas, la sangre que perdió, la sed que este hombre tenía en aquel momento. No sabemos ninguno de nosotros cuánto costó. Nos podemos imaginar, pero no sabemos, porque no estuvimos allí y no lo vivimos en carne propia. Entonces, dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El Señor aquí compara, el apóstol Pablo, compara el matrimonio con lo que es la sujeción a la ley. Cuando uno se casa, ya queda bajo mandato del esposo. Y es algo así lo que nosotros hemos venido a cumplir, quedamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo, de cumplir el mandato, los mandamientos que quedaron escritos en la palabra. Pero también sucedió que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, abolió o pagó por muchas de las limitaciones que tenía el hombre en esta tierra. ¿Dónde lo pagó? En la cruz del Calvario. Y esas leyes fueron abolidas. Anteriormente habían una lista innumerable de pecados que hoy en día ya no son pecados, gracias a Cristo Jesús, porque ahora somos libres. Pero podemos ver en el versículo 2 que siempre nosotros, los hombres, vamos a estar sujetos a alguien. Yo estoy sujeta a mi esposo y mi esposo está sujeto a Cristo Jesús, que está por encima de él. Y asimismo mis hijos están sujetos a los padres
el hermano menor está sujeto al hermano mayor y en la iglesia estamos sujetos a nuestro pastor. O sea que siempre vamos a tener una figura de autoridad en nuestras vidas por la cual tenemos que dejarnos guiar completamente. Tenemos que tener respeto por la autoridad. Vamos ahora al versículo 3. Y dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esta palabra lo que quiere decir es que si una mujer se separa de su marido y busca otro marido, ella será llamada adúltera porque está violando una ley. Pero si este hombre fallece, ella puede rehacer su vida porque ya enviudó y queda libre para volver a hacer su vida. Es una comparación que el apóstol Pablo hace con la sujeción, con la autoridad. Y dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros quedamos libres, como lo dije, a través del pago de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero no quedamos libres para ir a la discoteca. No quedamos libres para adulterar. No quedamos libres para tomarnos una botella de alcohol. Quedamos libres, dice la palabra, para servirle a Cristo. Por eso es que aquellos que están en el mundo que dicen que yo soy hijo de Dios, que Dios me guarda, que Dios me cuida, que Dios me da, que Dios me acompaña, se está engañando él mismo. Porque Dios no va a acompañar a un hijo desobediente. Lo atiende por misericordia, pero no lo va a acompañar, porque el Señor no entra en las discotecas, ni en los bares, ni en los prostíbulos. El Señor no va a esos lugares. Donde está la oscuridad, no entra la luz de Cristo Jesús. No hay entrada para el Espíritu Santo, porque Él es puro, santo, y no puede estar en un lugar donde haya contaminación. Es por eso que los hijos de Dios están errados, lo que dicen ser hijos de Dios, que realmente no lo son, están errados cuando dicen yo soy hija de Dios, a mí me acompaña Dios. Ahora esa es la moda. La gente en las redes sociales se ponen yo soy hija de Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿será que ellos saben lo que significa ser hijo de Dios? Porque yo no puedo poner en mi perfil del Instagram hija de Dios con una copa de vino en la mano. Porque Dios nada tiene que ver con el alcohol, nada, nada. No hay comunión entre una cosa y la otra. Las cosas del mundo van con el mundo y las cosas de Dios van con Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. ¿Sí me está poniendo atención? Bueno, entonces vamos ahora al versículo 5. Y dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vuelvo a leer, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y esto es totalmente cierto, pues todos nosotros hemos tenido aquí en la mente, hemos engendrado pensamientos de la carne o deseos de la carne que van en contra de lo que a Dios le agrada. Y se lo digo porque yo iba a cometer ese pecado que dice en los primeros versículos. Yo quería separarme de mi esposo y buscar a otra persona y casarme, violando la ley porque desconocía que yo me iba a sumergir completamente en el pecado, porque en esta sociedad se ha normalizado que nos podemos divorciar y volver a casar, o podemos dejar a uno y meternos a vivir con otro. Pues yo pensaba que eso también era normal, y siempre lo ha compartido el pastor también. Él dice que él quedó impactado cuando leyó en la Biblia que había un pecado que se llamaba fornicación, de que tú estás hoy con uno y mañana con otro y el viernes con otro. Él quedó impactado. Y yo cuando leí también en la Biblia de que el ser humano no se puede divorciar hoy y mañana casarse y creer que eso está bien, porque no está bien delante de los ojos de Dios. ¿Por qué no está bien? Porque lo dice la palabra, porque estamos alimentando la carne. Y seguramente
Hay mucho vacío cuando una persona deja al uno y se mete con el otro y deja al otro y se mete con el otro. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más allá. No es la persona de la que tú te estás separando. Hay un vacío en ti que no te permite ver el amor de Cristo reflejado en tu vida para poder entregar amor y recibir amor. Por eso es que es importante conocer a Cristo y vivir conforme a lo que el Señor desea para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Es un poco confrontadora esta palabra, pero es necesaria. Porque es una palabra que nos habla del pecado y nos habla de cosas que no nos gustan escuchar. Porque al ser humano no le gusta escuchar lo que no quiere cumplir. Pero es necesario que la escuchemos porque si a mí alguien tal vez hace mucho tiempo atrás me hubiese hablado de todas las cosas que yo no debía hacer, tal vez no las hubiese hecho. Me hubiese hablado de las consecuencias en el mundo espiritual que esto podía tener, seguramente no las hubiese hecho o lo hubiese pensado. Pero nadie nos habla de esto. Nadie nos explica cuánto peligro hay en lo que nosotros no podemos ver, pero que se está gestando, que se está preparando para destruir tu vida. Es por eso es que cuando vemos, por ejemplo, a mi papá, me da mucho dolor hoy en día verlo solo, pero mi papá fue un hombre que tuvo muchas parejas, un hombre que compartió con muchas mujeres, un hombre que regaló su dinero, un hombre que le gustaba la calle, el alcohol, la parranda. Hoy en día mi papá está solo, pero ¿qué sucede con eso? Él está pagando las decisiones que tomó en su juventud, le están ahora en este momento pasando una factura que es sumamente cara, muy cara, es costosa. Yo no puedo dejar a mi familia para irme a vivir con mi papá porque no funciona así. Pero me da mucho dolor tener que escucharlo en las noches cuando me dice, no quisiera dormir solo, pero es lo que me toca. Y entonces tenemos, como siempre me dice el apóstol Carlos, no es cómo estamos ahorita, sino cómo vamos a terminar más adelante. Lo que está ya en el pasado, eso ya no importa. Importa cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Porque aquella mujer que Cristo le decía, que el que estuviese libre de pecado, que lanzara la primera piedra, esta mujer había sido prostituta. Estaba hoy con uno, mañana con otro y la habían conseguido con un hombre. Y él le dijo, hoy estás siendo libre del pecado y hoy te salvo del pecado, pero vete y no peques más. No importa lo que tú hiciste en el pasado, no importa lo que hiciste hoy en la tarde. Lo que importa es cómo vamos a vivir de hoy en adelante, los días o los años que tenemos por vivir hasta el día en que vamos a partir de esta tierra. Y es muy importante que sepamos también que cuando estemos en esa puerta del cielo, a mí no me van a preguntar qué hizo mi hermano, ni qué hizo mi mamá, ni qué hizo mi esposo, ni qué hizo mi hijo. Porque hay gente que se escuda, sí, pero yo le pegué cacho, pero él también me pegó. Y al Señor te va a preguntar a ti lo que hizo el otro, te va a preguntar, ¿qué hiciste tú? Hermana Carmen, ¿qué hizo usted? No, pero mi vecina, ella mató a uno. No, ¿qué hizo usted, hermana Carmen? ¿Qué hizo usted? Yo le entregué una vida para que usted la viviera para servirme. ¿Qué hizo en todos esos 100 años que vivió? Cuénteme. No le va a preguntar qué hizo su vecino. Pero es que eso se veía normal, pero no es normal. Este mundo está normalizando el pecado. Y dice el versículo 5, quedamos, ¿verdad? Entonces, cuando no se está en Cristo, obra es la carne y la carne es pecaminosa. ¿Y cuál es el fruto del pecado? La muerte. Y cuando les hablo de muerte, no es que usted se va a morir mañana. Es muy probable que se muera. Yo me iba a morir. Pero el Señor decidió sacarme de la muerte y devolverme porque yo le dije, Señor, si tú me dejas viva, yo te voy a servir. Y Él escuchó mi clamor, me perdonó y me devolvió la vida. Pero esa no es la peor muerte que usted va a tener. Es la muerte del espíritu que no tiene solución, porque no hay vuelta atrás. Cuando usted esté en esa puerta del cielo y le pregunten qué hizo y usted no cumple con los requerimientos que tiene que cumplir para poder entrar, lamentablemente ya no hay más tiempo. Y la vida que usted está viviendo aquí es de visita, pero aquella es la vida eterna. Y si usted no sabe lo que significa el término eterna, es para toda la vida. El término eterno es para siempre y por siempre. No tiene fin.
Lo que estamos viviendo ahora es sumamente corto. O sea, así pequeño. Allá vamos a vivir por el resto de nuestras vidas. Allá no nos vamos a poner viejos, allá no va a haber fin, allá no va a haber muerte. Y yo no le estoy diciendo esto para que usted se asuste. Yo lo invito a que lea la palabra. Y si le aburre leer la palabra, busque las películas de Cristo, busque las películas apocalípticas que están direccionadas ahora con la Biblia. Porque hemos podido comparar, yo he visto películas, series que están hablando de cómo va a ser esto, cómo va a ser el pago de los pecados de esta tierra. Y va a ser bastante feo. Estamos viviendo días muy duros, días de contaminación y días de perdición. Y dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. Pues esto tiene concordancia con lo que dice Gálatas 2:20, donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y la vida que vivo en la carne la vivo por fe. ¿Cómo es que nosotros vamos a decir, por ejemplo, que ya no vivo yo? Es que morí. No es que usted va a morir físicamente. Muere el viejo hombre y nace uno nuevo en el espíritu para poder caminar conforme a lo que el Señor le agrada. Y esto sucede cuando el Señor toca nuestros corazones y nos convierte y levanta en nosotros un servidor para Cristo, una persona transformada, convertida, con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con un corazón sensible, con ganas y voluntad de hacer lo que al Señor le agrada y no hacer lo contrario. Entonces no vamos a vivir desesperados, como decía Pablo, que él no hacía lo que quería, sino lo que la carne deseaba. Y él decía esto y lo decía con desesperación. ¿Por qué? Porque él se había equivocado muchas veces y nosotros nos equivocamos a diario. Siempre como cristiana, la gente que me conoce y que me rodea me dicen, debe ser que tú eres perfecta. No soy, por eso tengo que estar yendo a la iglesia, ayunando, yendo a las vigilias, leyendo la palabra y orando, porque si fuera perfecta no necesito nada de eso, no voy, no busco, pero necesito, no es de un día, sino de todos los días, porque si no me equivoco, si no fallo, si no voy a caer. Y dice, antes del versículo 7, lean en sus Biblias, el pecado que mora en mí, dice el título. Es decir, que el pecado es algo que persiste y vive con el hombre. Nosotros tenemos que aprender a desechar el pecado, porque no es cosa de un día, no es cosa de un año, no es cosa de dos, es una cosa de que usted va a tener el pecado persiguiéndolo hasta el día que se vaya de esta tierra. Quiere decir que tiene que tener una lucha constante con la tentación de cometer pecado, con la tentación de hacer lo que no debe hacer, porque lo dice la palabra y si lo dice la palabra es completamente cierto. Dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y vamos a lo que dice el pastor Aarón, que él no sabía que la fornicación era un pecado hasta que lo leyó en la Biblia. Él no supo que estaba violentando una ley hasta que vio que existían unos mandamientos y entre ellos estaba el no fornicar. Y sucede esto con el mundo. La gente desconoce el pecado y por eso hace cosas que no debe. Por eso camina en la vida y creyendo que están haciendo cosas buenas. Y usted le dice a la gente, conviértete a Cristo. Yo no soy mala. Yo no hago nada malo. Seguro. Yo no hago nada malo y yo no tengo que ser cristiana para ser buena. Pero a mí la palabra me dice otra cosa. Y no solamente eso, es que yo lo experimenté. El ser humano está lleno de maldad. Lleno de maldad. El que no camina con Cristo está lleno de maldad. La carne está llena de maldad. Dígame si yo le estoy mintiendo para saber si estoy equivocada. Es una palabra que confronta, pero es una palabra completamente cierta. Es una palabra que no vino para engañar, sino para traer visión a los ciegos. Y dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo,
Si la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque lo violé. No podemos violar la ley. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque Satanás es especialista en engañar a la gente. Satanás le disfraza y le diseña escenarios que son bonitos, que son llamativos, que llaman la atención, que llaman el deseo, que despiertan alegría, que despiertan felicidad. Y uno siente que eso es lo que uno desea, que eso es lo que uno quiere, que es bueno, que es bonito, se ve perfecto, eso es lo que yo quiero. Y es un engaño, porque Satanás no le va a poner a usted algo que usted quiera desechar, siempre le va a poner cosas bonitas, que parecen a la vista y a la carne bonitas, pero son basura para el espíritu. Entonces dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La palabra aquí está diciendo que que el mandamiento, la ley no es mala. Los malos somos nosotros que no queremos cumplir la ley, que queremos violarla y queremos que Dios nos vea con buenos ojos violando la ley. Y le decimos a los demás que somos hijos de Dios. ¿Y a quién engañamos? Nos engañamos a nosotros mismos, porque el Señor nadie lo engaña. Pero entonces miren lo que dice el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que en nosotros mora una contradicción permanente. El cuerpo, la carne, quiere pecar siempre, todos los días, a toda hora, pero el espíritu debe doblegar esa carne. Y nosotros tenemos que reconocer en nuestras vidas cuál es la debilidad que siempre nos persigue como pecado para poder enfrentar esa situación. Muchas personas prefieren vivir cómodos en el pecado, pero no aceptarse a sí mismo. No es que usted tiene que ir por la calle diciendo cuál es su debilidad, pero sí es necesario que usted se arrodille delante de Dios y le diga: Señor, perdóname, porque esta debilidad que yo tengo, yo no la puedo dominar. Solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo trabajar con esto. La palabra dice que el que está alejado del Señor no puede dominar y trabajar ese pecado. Ese pecado siempre lo va a dominar a él. Entonces es necesario que nosotros aceptemos delante de él cuál es nuestra debilidad. Si su debilidad es su carácter, dígale: Señor, yo tengo un carácter, me gusta humillar a la gente, me gusta gritar, me gusta robar, me gusta hacer lo malo. Sea sincero con el Señor para que Él le dé la fuerza que usted no tiene y que necesita para trabajar con ese pecado que permanece. Ese pecado que le ha impedido recibir tantas bendiciones que el Señor tiene guardadas para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Es necesario que nosotros le digamos, yo recuerdo que antes de convertirme al Señor, yo traía muchas cargas, ya no podía, ya no dormía. Tenía taquicardia y no sabía de qué, no tenía nada en el corazón antes de enfermarme. Tenía insomnio y no tenía motivo. Yo sentía que me perseguían, veía fantasmas. Y no eran fantasmas, en aquel momento les decía fantasmas, pero realmente eran demonios que me perseguían. No tenía una vida en paz. Las noches se me hacían largas. La comida ya no me parecía buena. No me parecía ya nada agradable, nada bonito. Todo se me estaba haciendo difícil. El Señor me estaba llevando a ponerme entre la espada y la pared, porque Él me estaba diciendo: ha llegado tu momento. Y seguramente aquellos que no conocen a Cristo, tal vez habrá aquí algunos que hoy han venido a escuchar esta palabra.
Yo no les estoy diciendo esto para que usted se convierta a través de la palabra bonita que yo le estoy dando. Es que si usted no se convierte, al pasar unos años, usted va a poder experimentar el caos en su vida que yo experimenté. Porque lamento mucho, hermanos, que no valoré aquella palabra que hace aproximadamente 15 años atrás, una hermana, yo llegué a un lugar y me dijo, busca al Señor antes de que lo necesites, no esperes el peor momento para buscarlo. Y yo tomé esa palabra y antes de montarme otra vez en el carro, ya se me había olvidado, porque en ese momento no me convenía escuchar lo que ella me estaba diciendo. Pero para aquel que vive a espaldas de Cristo, siempre va a llevar el momento de caos. Aunque usted crea que todo en este momento está bien, ese momento difícil llega. Para el que camina conforme a lo que Dios no le agrada, el momento de caos siempre va a llegar. La desgracia siempre va a llegar. Y es ahí donde nos vamos a arrepentir y vamos a querer retroceder el tiempo. Pero ya no hay tiempo. Ya no va a haber tiempo. Entonces nos va a tocar enfrentar esa crisis, esa adversidad aún más difícil por haber sido cabeza dura, por haber estado ciegos y por haber alimentado por tanto tiempo el pecado. Y después queremos que Dios venga, como yo en aquel momento me arrodillaba. Señor, ayúdame porque creo que me estoy muriendo. Señor, ayúdame porque los demonios no me dejan dormir. Señor, ayúdame porque no puedo comer. Señor, ayúdame porque el corazón se me está parando. Señor, ayúdame. Y el Señor me decía, yo te voy a escuchar, pero ahora necesito transformarte. Y es un momento de mucha angustia, es de mucha la angustia que yo viví. Y yo sé que ese momento le llega a todo aquel que camina conforme a lo que el Señor no le agrada. Yo no conozco lo que usted tiene en su mente y en su corazón. Yo no conozco cuáles son sus debilidades. Pero esta noche el Señor ha venido a invitarte y a decirte, si tienes una debilidad y quieres ponerla hoy delante de mí, levántate y vamos a orar juntos para que el Señor trabaje con esa debilidad que no te ha dejado avanzar, con esa debilidad que no te ha permitido caminar a grandes pasos, que no te ha permitido lograr las metas que tienes escritas en tu corazón, lograr aquellos sueños que tienes y que están empolvados, porque hay cosas que todavía en tu vida son ataduras y hay demonios que se encargan de alimentar ese deseo que tiene tu carne y de darle siempre lo que necesita para que ese pecado siempre sea consumado. Aquellos abusadores que les gusta abusar de los niños, siempre Satanás les va a poner en el camino niños para que ellos puedan violar. Aquellas mujeres que les gustan engañar a los hombres, Satanás les va a poner hombres guapos que les regalen rosas para poder engañar al marido. Y así sucesivamente con el alcohólico le va a poner fácilmente alcohol, fácilmente les va a poner alcohol, al drogadicto le va a poner marihuana y así sucesivamente. Entonces no crean que esto no va a tener una factura. Va a ser una factura que es muy difícil y costosa de pagar y van a querer devolver su tiempo. Entonces yo les invito en esta noche a que nos levantemos de nuestra silla y oremos desde donde están para decirle al Señor que ponemos delante de Él todo aquello con lo que nosotros no hemos podido trabajar ni vamos a poder, porque no es con fuerza de hombres, sino con fuerzas del Santo Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he venido a interceder por esta congregación. Yo he venido a decirte, Padre bueno, que hay cosas en nuestras vidas con las cuales nosotros no podemos trabajar, no podemos cambiar, no podemos transformar, pero hemos venido a decirte, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra obrando, Señor, que quites el pecado de nuestras vidas, redarguye los corazones, que venga un tiempo de arrepentimiento y transformación a cada uno, Señor, de los que están sumergidos en el pecado, pecados ocultos, pecados que están allí, Señor, en lo más profundo de sus mentes, de sus corazones. Obra, Señor, para que venga un tiempo de transformación. Redárgúyelos, incomódalos, Padre Santo, para que venga un nuevo tiempo, Señor, de renuevo y conversión. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que se les sea revelado a cada uno de ellos ese sacrificio vivo que tú hiciste en la cruz del Calvario, esa sangre que derramaste y ese dolor que tú padeciste, Señor, para poder salvarlos, Padre bueno. Revélales
el daño que les puede causar el pecado, Señor. Revela sus vidas, Padre bueno, el caos y la crisis que prepara Satanás para sus vidas, Señor. Yo los entrego en tus manos, Señor, para que sean limpios en esta noche de todo pecado. Los lavo con la sangre de Cristo y decreto que ninguno se perderá, que habrá salvación para ellos y para toda su descendencia. Así lo decreto en el nombre de Jesús. Y que todo aquel que esté caminando en paso, Señor, en direcciones distintas a lo que a ti te agrada, dice la palabra que caminaremos rectos, ni a la derecha ni a la izquierda, y que no habrá nada que nos pueda separar de ti, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo decreto que todos aquellos que han tenido apatía por tu amor, por tu palabra y por tu presencia, a partir de hoy te van a necesitar y se van a enamorar de ti, y vendrá un tiempo de restauración, porque donde llega el Santo Espíritu de Dios, todo lo que está seco reverdece, todo lo que está caído se levanta. Donde hay muerte llegará vida, y donde hay cansancio llegarán nuevas fuerzas, y donde hay hambre y miseria llegará provisión. Yo decreto, Señor, que estas peticiones que hoy traen tus hijos delante de ti serán escuchadas en ese tercer cielo. Yo lo demando en la Corte Suprema Celestial, y te pido, Señor, que sea cumplido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora hago un llamado a todas las personas que en esta noche nos visitan y aún no conocen a Cristo y quieren hacer una pequeña oración de fe donde le dicen al Padre: Señor, yo no puedo, no es con mis fuerzas, sino con las tuyas. He venido a decirte por mis labios que te acepto en mi corazón para que seas tú haciendo cosas nuevas en mi vida. Hoy le hago el llamado a todo aquel que quiera venir a este lugar a aceptar a Cristo, y no solamente aceptarlo. Si hay gente que aún está apartada del Señor, ya lo conoció y se apartó, pero quiere reconciliarse con Él, hoy es la noche preparada para ello, y hoy es la noche preparada para los que no conocen a Cristo también. Escuchen lo que les dije hace unos minutos: no esperen el peor momento de sus vidas para buscar al Señor, porque Él está a la puerta y llama, y si nosotros abrimos, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. Pero si nosotros le cerramos la puerta, cuando venga ese tiempo de necesidad y de dificultad, es probable que el Señor esté ocupado atendiendo a los verdaderos hijos de Dios, esté ocupado atendiendo situaciones de los verdaderos hijos de Dios, y es muy probable que nosotros, que aquellos que están apartados, tengan que esperar en cola. Entonces no sean ustedes esos de los que esperan en cola. Vengan hoy, abran sus corazones y díganle: Señor, yo estoy aquí. No soy tan valiente como para ignorarte. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor esta noche, pase adelante hoy para que hagamos una oración de fe. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que ha estado un poco lejos, pase adelante, que hoy vamos a orar por usted. ¿Estamos todos en Cristo entonces? ¿Estamos todos reconciliados con el Señor? Bueno, muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga y los lleve con bendición. Amén y amén.